a la cátedra de parasitología en la Escuela de Microbiología, continuando con el temario de parásitos del intestino grueso, parte 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la enterobiasis. Comenzamos, no sin antes presentarme. Soy el estudiante de Medicina Humana Chambi Mamani Michael Frank. Actualmente curso el tercer año de la carrera de Medicina Humana y también soy creador de contenido en Couple for Med. Muy bien, sin más detalle, comenzamos con la cátedra. Tabla de contenido. Hablaremos del agente causal, ciclo de vida, enfermedad y patogenia, diagnóstico y finalmente un poco del tratamiento. El agente causal. La enterobiasis es una helminthiasis producido por el parásito Enterobius vermicularis, que básicamente la población donde podemos encontrar esta patología es en niños, ¿no? Eso como introducción. Muy bien, ahora hablamos sobre las características de este parásito. Es un gusano pequeño y delgado, de color blanquecino. Existe un parásito macho y un parásito hembra. El parásito macho tiene estructuras simples, como podemos observar acá en la anatomía de este parásito. Tiene un extremo posterior que es curvo o domo, se le conoce, y en el extremo posterior final se va a encontrar la espícula copulatriz. ¿Y cuál es la función de la espícula copulatriz? La función de esta estructura, como su propio nombre dice, participa en el proceso de copular o de la copulación, ¿no? Otro dato que nos da acá nos dice, el parásito macho muere después de la cópula y el parásito hembra es quien vive. En la estructura del parásito hembra podemos observar que es bastante complejo. Va a presentar un extremo anterior, aristas triangulares, extremo posterior y una envoltura externa. El extremo anterior presenta un ensanchamiento bilateral cuticular, como se observa en esta imagen. Es bilateral porque el ensanchamiento es en ambos lados, ¿no? Acá podemos observar. También esta zona se le conoce como las aletas cefálicas. Por otro lado, el parásito también presenta aristas triangulares, que son dos. Estas se van a poder observar cuando nosotros hagamos un corte transversal del parásito. El extremo posterior tiene la característica de ser recta y muy puntiaguda. En esta imagen microscópica podemos observar, tiene forma de alfiler el extremo posterior. Es por eso que se le acuñó un nombre a este parásito, ya que tenía forma de alfiler, se le conoció como gusano del alfiler. Y esta característica es primordial conocerlo, ya que nos va a permitir el reconocimiento del parásito hembra de Enterobius vermicularis. Por otro lado, podemos observar que cerca al extremo posterior se va a encontrar el aparato genital, es decir, se va a encontrar el útero, en otras palabras, el cual en gravidez va a estar repleto de huevos, aproximadamente 10.000 huevos, como acá podemos observar en la imagen, que son estos puntitos, son los huevos. También el parásito hembra va a presentar una envoltura externa que tiene la característica de ser transparente, y esta misma transparencia nos va a permitir observar al bulbo esofágico, que básicamente pertenece al aparato digestivo
de este parásito, el cual tiene la característica de ser prominente. Con respecto a los huevos, debemos de recordar que estos huevos tienen la característica de tener la forma de letra D, como observamos en esta imagen. Y muy aparte de eso, presentan doble membrana. Tienen una coloración blanquecina transparente y son muy evolucionados. ¿Por qué? Porque dentro de los huevos se van a encontrar las larvas. Con respecto a las medidas, estos huevos son de 25 micrómetros de ancho por 50 micrómetros de largo. Bueno, esas son las características de la Enterobius vermicularis. Continuamos con el ciclo de vida. Todo se inicia cuando el huésped, mediante la vía oral, ingesta huevos infectados. A este nivel nos dice la literatura que puede ocurrir una autoinfección. Esto sucede cuando el paciente ya tiene enterobiasis y mediante el rascado de la región anal, este puede llevarse hacia la boca y obviamente se va a volver a infectarse. Cuando el huevo lo ingestamos, o el huésped lo ingesta, este va a pasar por todo el tubo digestivo y a nivel del intestino delgado los huevos van a brotar larvas. A este nivel se van a encontrar las larvas. Recorre todo el trayecto del intestino delgado y llega al intestino grueso. En el intestino grueso las larvas se transforman en parásitos adultos, ¿no? Por otro lado nos dice que los huevos de la región perianal tienden a contaminar ropa, juguetes y otros. A estos aparatos o cosas que se encuentran contaminadas por huevos infectados, ya sea de enterobius o de otros parásitos, se les va a conocer como fomites. Y estos huevos van a ser infectantes siempre y cuando exista humedad. Si es que existe sequedad o estamos en una temperatura, una zona árida, simplemente los huevos tienden a desecarse o a morirse. Como cuarto punto nos indica que en el exterior los huevos no embrionados van a formar larvas rápidamente. Como quinto estadio o quinto punto, nos dice que generalmente es una infección familiar, pero como les indiqué a un inicio, con frecuencia esta parasitosis se da en los niños. La enfermedad y patogenia. Para entender qué es la enfermedad y patogenia, debemos de entender que los parásitos no se van a fijar ni van a penetrar a la mucosa intestinal. Simplemente todo va a ocurrir por migración de los parásitos. Cuando el parásito va a migrar a nivel anal, va a causar prurito anal. A nivel genital, va a ser común en niñas y posiblemente cause una vaginitis, una vulvitis o una vulvovaginitis. Cuando este parásito migra a las vísceras, lo más probable es que cause una colitis eosinofílica. A nivel de la piel, tiende a causar prurito, ¿no?
Un datito extra es el siguiente. En una investigación realizada en Pakistán, ellos han querido saber qué relación tiene la apendicitis aguda con respecto al Enterobius vermicularis. Y en un aproximado de 2.956 casos, con pacientes que presentaban esta patología, han encontrado en 2.8% de toda esta población Enterobius vermicularis. Llegaron a la conclusión de que la apendicitis aguda en muchos casos va a ser una causa de la parasitosis de Enterobius vermicularis, ¿no? Bueno, ahora sí hablamos de la clínica. Todo va a comenzar con la acción mecánica. La acción mecánica es o se da por la salida y entrada de los parásitos por el ano, y esto va a causar prurito anal, dolor, sensación de cuerpo extraño, irritación y enuresis. La enuresis es cuando se da más que todo en niños. En palabras sencillas lo voy a explicar. Es cuando el niño está dormido y simplemente no se da cuenta de que se miccionó en la cama. Eso se le llama incontinencia urinaria. Por otro lado, va a existir una invasión genital que frecuentemente se va a dar en niñas, y esto va a depender también de la intensidad de oxiurasis por la invasión o migración del ano a la vulva. Es decir, de la región anal el parásito migra a la región genital, y esto va a causar irritación, infecciones asociadas a bacterias u hongos, flujo vaginal. Como les indiqué en esta parte, les comenté que la invasión genital en niñas lo más probable que cause es vulvovaginitis. También va a existir una alteración del comportamiento. Esto se va a dar a causa del prurito en la región anal o genital y va a desencadenar una pérdida de atención, tendencia a la masturbación e insomnio. Por otro lado, existe también reacción alérgica, y es cuando existe sensibilización local del parásito por sus productos, el cual se va a desencadenar una respuesta inmune tipo 2 con aumento de eosinófilos y de inmunoglobulina E circulante. Debemos de recordar, en esta imagen lo vamos a explicar, debemos de recordar que el parásito hembra tiende a salir de noche con la finalidad de oxigenarse, nos dice la literatura, y con la finalidad de dejar toda esta zona lleno de huevos, y pues de huevos infectantes. Y pues nos dice, ¿no?, que hay dos opciones. Uno, que el parásito expulse todos los huevos, y es cuando el parásito muere, o que el parásito expulse una cierta cantidad de huevos y lo demás lo siga conservando en el útero, y es ahí cuando el parásito regresa por la región anal, ¿no? Ese proceso en el paciente va a causar esto de acá: sensación de cuerpo extraño. También debemos de recordar que los huevos se van a adherir a la región anal
mediante una sustancia que libera el parásito mientras va expulsando los huevos, y es una sustancia adherente rica en polisacáridos, el cual le va a permitir a los huevos adherirse a esta zona. Como acá podemos observar, esta región anal está bastante comprometida. Hay excoriaciones y bastante quizás inflamación y reacción alérgica, ¿no? Muy bien, hablaremos sobre el diagnóstico. El diagnóstico en esta parasitosis se va a dar por el método de Graham. El método de Graham es un método convencional que tiene la finalidad del reconocimiento del parásito o de los huevos del parásito. ¿Y cómo es su procedimiento? Es una prueba sencilla en la cual se necesita tres materiales: un bajalenguas, una cinta engomada transparente y un portaobjetos. Cuando reunamos estos tres materiales, pasamos a pegar el portaobjetos al bajalenguas con el extremo plegado de la cinta. Seguidamente extendemos la cinta por el portaobjetos hasta el otro extremo del bajalenguas y ahí queda la preparación para guardarla. Seguidamente, en el momento de usarla, debemos de levantar esta cinta y llevarla a la parte posterior del bajalenguas. Como quinto paso, va a quedar expuesta la superficie pegante por ambos lados del bajalengua. Y en sexto paso, colocamos al paciente en posición genupectoral y el quinto paso, cómo se encuentra, observemos la imagen, cómo se encuentra la superficie pegante y el bajalenguas. Asimismo, llevamos y tomamos la muestra. Hacemos una especie de raspaje en esta zona y luego regresamos la cinta al portaobjetos. Esta se va a alisar y se va a separar del bajalenguas. Seguidamente ya tenemos la muestra en el portaobjetos lista para observarlo en el microscopio. Básicamente eso es el método de Graham en conceptos resumidos. Debemos de recordar y asociar siempre, si nos preguntan cuál es el diagnóstico común de Enterobius vermicularis, debemos de recordar este método, el método de Graham, o también lo conocen como el método de cinta engomada. Listo, ahora sí pasamos a nuestro quinto subtema y el último, el tratamiento. El tratamiento obviamente lo vamos a realizar de manera concisa y muy objetiva. También se pueden ir a la escuela de farmacología y ahí van a ver todos los medicamentos a más detalle, tanto para otras parasitosis y como para esta, ¿no? Muy bien, comenzamos hablando sobre el medicamento efectivo. Vamos a ver que en el transcurso de todas estas clases, los benzimidazoles son los medicamentos parasitarios, antiparasitarios por excelencia, en la mayoría de casos de parasitosis. En caso de la enterobiasis, nosotros debemos de administrar albendazol y mebendazol.
El albendazol en una dosis única de 100 miligramos en menores de 2 años, pero si son mayores a 2 años le administramos 400 miligramos. Por otro lado, mebendazol en dosis única a 100 miligramos. Tanto albendazol y mebendazol debemos de repetirlo cada 2 semanas. Con respecto al porcentaje de curación de ambos medicamentos, el albendazol llega al 100%, mientras que el mebendazol tiene un porcentaje de curación del 95%. Otro medicamento también esencial para esta parasitosis es el famoato de pirantel. Debemos de administrarlo en una dosis de 10 miligramos